¿Cómo les va a todos? Aquí estamos, Ine Lanfranchi, en mi estudio, cumpliendo con una deuda que tengo con los integrantes de mi grupo de estudio sobre poética de lo sagrado. El jueves pasado, les cuento para todos los que vean este video, porque lo quiero hacer público, porque realmente el contenido es maravilloso y la idea es que circule lo sagrado y su sentido. El jueves, que es el día de encuentro, ¿sí? Me había olvidado que tenía dentista y bueno, allí fui, ¿sí? Tratando de salir medianamente entera antes de comenzar con una clase virtual. Por supuesto, era imposible modular. Y me fui a dormir muy temprano, les pedí disculpas, les agradezco a todos su amabilidad y me fui a dormir muy tempranito. A la mañana siguiente, cuando me despierto, sucede que en la Villa de Merlo había un corte de luz programado. Nada de luz. Yo venía durmiendo desde muy temprano, así que me desperté a la madrugada, a las 5:30, 6, todavía era de noche. Y me despierto así diciendo, bueno, tengo que preparar el material, tengo que trabajar, voy a encender la computadora y nada, no se pudo eso. Entonces decidí salir a la Villa de Merlo en la oscuridad de esa madrugada, que estaba además lloviznando, a grabar imágenes. Dije, wow, me agarró la motivación a mí artística. Tengo 2 hijos que se dedican al arte y al arte audiovisual. Así que digo, bueno, vamos a crear de otra manera. Por eso, queridos todos, todas, todes, les comparto un video de producción muy casera, donde vamos a ver diferentes aspectos del alma y su destino. El capítulo que está trabajado de esta manera. Bien, al estilo de los cursos presenciales cuando son en Zoom en vivo con mi grupo, posiblemente yo haga interrupciones, vuelva, cuente, ¿sí? Y desarrolle aquello que considero importante. Pero bueno, van a conocer otro aspecto mío bueno, que hasta a mí me sorprende. Así que compartimos video y estamos todos en contacto, todos, todas, todes, como se dice ahora. Me cuesta desde la lengua española excluirlo, pero sinceramente es un fonema que nos sintetiza el género y nos integra a todos. Aquí vamos con esa mañana bastante oscura y húmeda. La idea del alma se relaciona con lo luminoso, o sea, lo que el pensamiento simbólico considera la esencia de los seres vivos y objetos inanimados, y como toda condensación de sentido, pertenece a lo sagrado o se aproxima a él. Así, los sacerdotes del antiguo Egipto decían que el alma se desprendía del cuerpo con la muerte y luego gravitaba durante 40 días sobre los lugares en los que solía moverse, a los cuales observaba como si aún estuviera atada al cuerpo.
Con frecuencia se relacionó el alma con la sombra que el cuerpo proyecta en el suelo o al reflejo de su imagen en un espejo o sobre el agua. Se temía que cualquier daño en esa sombra o reflejo recibiera o se trasladara al cuerpo, lo que podría ocasionarle una pérdida de su alma. Para el budismo, no solo no existe la idea de un alma, sino ni siquiera la de alma. Tal es la doctrina conocida como no alma de carácter inmortal. Existe sí un ego que no es eterno sino efímero. El yo que imaginamos, al que no se debe asimilar al alma, es a la vez vano e ilusorio. La doctrina budista intenta por eso trascender la ilusión de un ego aislado, destruyendo los hábitos mentales que atan al espíritu a esa falsa concepción. El yo, entonces, se trataría de una mera palabra destinada a describir un estado efímero del ser. La madrugada estaba lluviosa. No había luz en toda la ciudad. Me desvelé y fui a recordar esos lugares donde las almas quedaron impregnadas. Llegué a esa esquina donde una estrella en el asfalto nos recuerda que un joven, muy joven, se estrelló contra un poste de luz. Allí, eternamente, sus amigos y familiares lo recuerdan. Allí está su alma, porque ahí se condensa todo el numen de su recuerdo y del amor que su gente y su pueblo sienten por la desgracia sucedida. Otro recuerdo inmortal del alma y su destino es Tito, el querido que paseaba por las calles de la villa de Merlo en San Luis con su carretilla llena de cosas. El pueblo lo buscaba y lo esperaba, lo aseaba, lo vestía, para él volver a salir. Hoy, esta esquina es una esquina abandonada, pero es el lugar donde reposan muchas almas, hasta donde podemos saber dos. Un padre, cuando era muy joven, le había prometido a su hija construirle una casita en el árbol, pero esa hija murió muy pequeñita y el padre no pudo cumplir su promesa. Entonces decidió hacer de su casa un gran féretro rodeado de plantas. En lugar de la casita en el árbol, hizo árboles en las casas que les recordaba una y otra vez la partida de la pequeña, que seguramente
Todas las mañanas, desde la ventana, veía la hermosa casa que su padre le había construido. Y de esa casa nos vamos al oratorio Virgen del Tala, muy lejos de la plaza principal, construido por sus dueños, sus habitantes, sus vecinos. Y allí recordamos que en muchos pueblos arcaicos el hombre podía en ciertas circunstancias de peligro sacarse el alma del cuerpo mediante un ritual y ponerla a resguardo en un lugar seguro. Pasado el peligro, la recuperaba. Aún más, si encontraba un sitio de gran seguridad, la depositaba allí de un modo permanente, pues mientras el alma permaneciera incólume en dicho refugio, su dueño devenía inmortal. Nada podía matar el cuerpo, pues su vida no se hallaba en él. Y así nos vamos del oratorio de la Virgen del Tala para pasar a otro sitio donde descansan nuestras almas. El alma y su destino. La idea del alma se relaciona con lo luminoso, o sea, lo que el pensamiento simbólico considera la esencia de los seres vivos y objetos inanimados. Y como toda condensación de sentido, pertenece a lo sagrado o se aproxima a él. Así, cuando se ligó la vida humana a los huesos, que el alma permanecía aún en los huesos como numen de ese ser depositado ahí, se procedió a la ceremonia de los entierros. De ahí los cementerios. También se dice que ligados a las pestes, estos cuerpos debían estar enterrados lejos de los centros urbanos. Estamos hablando de aquel entonces donde las personas morían sin saber por qué, o los medios sanitarios no eran lo suficientemente claros para diagnosticar una muerte. Y desde ya que la gente más humilde terminaba en una hoguera. Entre las diversas almas surgió una con pretensiones de inmortalidad, o sea, relacionada a esa dimensión escatológica que se definiría luego como eternidad. Para preservarlas en buen estado y asegurarles una segunda vida placentera, se tejieron numerosos imaginarios paradisíacos. En base a esto, ese más allá anhelado no estaría abierto para todos, sino para quienes cumplieran con los preceptos. Dicha dimensión del más allá, con premios y castigos para después de la muerte, despejó asimismo el campo para una mayor presencia de los dioses. Y aquí estoy frente a mis flores favoritas que están ahí acompañando a Noemí.
Y con ella digo, para el cristianismo el alma es algo que hay que cultivar durante toda la vida, con ayunos, penitencias y pleno acatamiento a sus dogmas, para que la muerte del cuerpo pueda alcanzar el paraíso celestial. El principal o casi único destino para el que la fue creada. Noemí, que estas hermosas flores representen, que allí estás. De hecho, la tumba no se ve, pero acá está la lápida que habla de ella. La idea del alma se relaciona con lo luminoso, o sea, lo que el pensamiento simbólico considera la esencia de los seres vivos y objetos inanimados, y como toda condensación de sentido, pertenece a lo sagrado o se aproxima a él. ¡Wow! ¡Qué mañana, por favor! ¡Qué mañana! Bueno, verán lo que fue esto, ¿no? Como un brote de creatividad. Los audios de exteriores salieron muy bajitos, fueron con celular, había gente en el cementerio visitando seres queridos, entonces, bueno, entre un poco la timidez, los permisos y algunas situaciones que les voy a contar, hablé bajito. Pero les quiero transmitir el concepto teórico de esa partecita, ¿no? Que tiene que ver con dos elementos. Como pueden ver, lo que hace Colombres en Poética de lo Sagrado es ubicar el alma en diferentes lugares según la cultura. Habíamos dicho que los lugares simbólicos son acuerdos colectivos, pertenece a un imaginario colectivo, y ese imaginario colectivo es el que ancla lo simbólico de un lugar, de una geografía, de una región, en lugares sagrados, en lugares que rebalsan de significado. Y en este momento estamos viendo cómo la inmortalidad del alma, el alma y su destino, dónde ubican lo sagrado, el alma, las diferentes culturas. Por supuesto, al principio hablamos acerca de estos lugares, acerca del reflejo, de la sombra, de donde el alma está ubicada para determinados pueblos. Ahí es como que, bueno, me dejé llevar por el misterio de la vela y por el amanecer. Luego nos fuimos a lugares de la Villa de Merlos muy significativos, donde uno pasa por ahí y recuerda a la persona sobre todo si conoce la historia, o si tiene ganas de preguntar acerca de por qué estas cosas están en los lugares donde están y por qué tienen tanta fuerza en tanto imágenes, ¿sí? Como siempre decimos en el grupo, todo imaginario colectivo de una comunidad tiene su reflejo interior, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con el concepto de tal como es arriba, es abajo, tal como es afuera, es adentro? Tenemos nuestras propias subjetividades que leen nuestros aspectos significantes y simbólicos de una manera única, cada uno recorta lo que puede en función de su subjetividad y la forma de percibir y vivir la vida, pero esta comunidad, como la comunidad de cada uno de ustedes, las comunidades que ustedes viven, que escuchan, donde están, ¿sí? Tienen sus lugares sagrados, y yo lo que quise es poner esto en práctica
como bien saben mis compañeros del grupo de estudio, que todo el tiempo la teoría la llevamos a la práctica para poder entender en dónde estamos parados en relación a ella. Así que en el video, con un excelente audio, hemos hecho un recorrido por este poste de luz, la estrella, el joven, por Tito, el monumento a Tito. Tito era un ser encantador, falleció mientras yo ya estaba viviendo acá en la Villa de Merlo. Lo amaba todo el pueblo. Él iba con su carrito, con su bolso, con su vida, ¿sí? Por las calles. La gente le abría las puertas de su casa, le daba de comer, lo higienizaba, le ponían ropa, ¿sí? Ropa adecuada, nueva, limpia, ¿sí? Que él inmediatamente rompía y seguía viaje. Y así, ¿sí? Tito era Tito con esa carretilla. Y después de su partida, el pueblo le hizo un monumento, el monumento a Tito, ¿sí? Que está en la calle Ticera y Avenida Dos Venados, para los que son de la Villa de Merlo, para los que nos quieren venir a visitar. Ahí está Tito y esta historia. Bueno, después nos fuimos a lo que acá se llama, con muchísimo halago de mi parte, ¿sí? La Casa del Loco. La Casa del Loco es esa esquina de este ser tan particular que vivió con ese dolor de no haberle construido a su hija una casita en un árbol. De hecho, se dice que los marcos de las puertas, se dice que las ventanas están hechas con marcos de féretros y el interior, ¿sí? El lugar al que no pude acceder con vida de él porque él no dejaba demasiadas personas acercarse. Incluso si sacaban fotos, enseguida estaba pidiendo dinero o 4 bolsas de cemento, porque su casa significaba mucho, no era para que cualquiera le esté fotografiando, ¿no? Por eso fue muy, muy fuerte, muy intensa esa mañana, porque bueno, me tomé el tiempo de recorrerla, de sentirlo, de pedir permiso. Fue una mañana en contacto con un mundo sutil, en un contexto bastante similar a la temática, ¿sí? Bueno, de allí nos fuimos al oratorio Virgen del Tala, muy diferente a estas iglesias. El oratorio a mí me encanta, es una de las primeras cosas que conocí. Está al lado de una propiedad, es hecho por la gente, ¿sí? El barrio se llama Virgen del Tala, y ahí es un lugar que está bien abierto siempre, ¿sí? Se puede ir a orar a quien quieras, a meditar, a estar, a conectarte, a hacer lo que desees hacer, porque es un lugar absolutamente libre, abierto. De hecho, ya para ahí serían las 6, 7 de la mañana, cuando estábamos en el oratorio del Virgen del Tala. Encontré un barbijo, interpreto, que fue una ofrenda, un pedido de sanación de alguien con COVID. ¡Wow! Fotos, estampitas, estaba muy higienizado. Hay una energía muy sagrada, muy profana, muy del pueblo ahí, ¿no? Y seguramente muchas almas. Bien, y nos vamos al cementerio oficial, público, municipal. Ahí, bueno, quiero agregar los contenidos teóricos porque el audio salió muy bajito. Lo que yo les comentaba es que, bueno, que precisamente el cristianismo consideró que el alma seguía, ¿sí?, conectada con los huesos. Por eso empezaron a velarse a los cuerpos. En primer lugar, los velatorios, esto no lo dice Colombres, pero sí antroposóficamente Rudolf Steiner decía, y a mí me parece algo muy lógico, que el alma tarda en desencarnar, ¿sí? Del cuerpo de uno, en elevarse 3 días. Por eso los velatorios antiguamente se estilaban y se pedían que fueran de esa cantidad de tiempo, para dejarle, ¿sí?, despedirse en paz de este proceso. Y estos velatorios sucedían en las casas, porque también sucedía algo maravilloso, ¿no?
le daba la posibilidad y la intimidad a cada uno que quisiera de decirle a la persona lo que tuviera que decirle. De hecho, si el alma estaba ahí por 3 días, si el alma estaba ahí porque 3 días tarda en irse, ¿sí? Si había deudas pendientes, si había perdones, si había rencores, si había agradecimientos, si habían amores, si alguien tenía que desplazarse y demoraba mucho, lo iba a poder hacer, ¿no? Cómo después socialmente, ¿no? Todo esto fue como tomando estas vetas, diría yo, hasta comerciales, sanitarias, etcétera, etcétera, ligadas quizás al temor, ¿sí? Cuestión que particularmente no tengo, Entonces, me parece maravilloso esta posibilidad, ¿sí? Que sabemos que en una casa velatoria, bueno, es un pasadero de gente, hay mucha formalidad, y es como que quizás si uno tiene que estar en oración y decirle a alguien lo que le tiene que decir, agradecerle, repasar situaciones, no hay tiempo suficiente. Bueno, por algo, volviendo al punto y redondeando, 3 días se tardaba el alma en desencarnar y esos 3 días había que estar en situación de despedida. Bueno, como dice Colombres en el texto, que lo tengo aquí al lado, algo de esta persona quedaba, ¿sí? Algo del fuego fatuo, de esta energía vital quedaba en los huesos, por eso se estimaba y se empezaron como a generar ay, teléfono, hijo, los cementerios, ¿sí? Los cementerios son precisamente por eso. Y cuando la humanidad atravesó además por enfermedades desconocidas, por pestes y estas cuestiones, los entierros se realizaban en lugares alejados de los centros urbanos. Por eso siempre tenemos como en los cementerios un poco más alejados, por recogimiento, por silencio, etcétera, etcétera, pero también por una cuestión de preservar, ¿sí? Y dejar ese cuerpito que descanse ahí, ¿sí? Porque muchas veces había fallecimientos, de hecho, quizás hoy también los tenemos sin saber bien por qué. Esto me parece también muy, muy rico. Y lo que yo decía en esa partecita es que la gente que no podía acceder, ¿sí?, a un cementerio, se los cremaban. De hecho, también es una costumbre, es un deseo, es una elección en vida, ¿sí?, o de los familiares. Pero bueno, muchas veces el hecho de cremar hacía que después de que este alma se despidiera, ¿sí?, y bueno, el cuerpo era cuerpo, era tierra y era ceniza y volvía a donde pertenecía. Esta fue la primera parte del audio del cementerio que no se pudo escuchar bien. La segunda tenía que ver, bueno, con una lápida donde vi un bellísimo ángel que estaba coronando, ¿sí?, con una corona de laureles a las personas que estaban ahí descansando. En esa parte del texto, si nosotros ya hemos visto, para los que ven este video por primera vez, les cuento que en el grupo de estudio hemos visto lo que significan las coronas, es como el aura, ¿sí?, es lo que se ve, es ese halo luminoso que sale básicamente de la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está la glándula pineal, ahí está el chakra coronario, ahí está toda la conexión con el mundo espiritual y toda la luz ingresa y egresa por todo el cuerpo, pero como que la cabeza empezó a tener como un lugar preponderante, entonces de ahí los laureles de gloria, las coronaciones de los reyes, ¿no? Como invocando esta iluminación necesaria para esta persona. Y en esa hermosísima lápida hay un ángel que está coronando a la persona, donde también empezó desde la Biblia la promesa de un paraíso. La promesa de que si haces las cosas bien, si vos te acatás los dogmas, si de alguna manera estás encaminado por este camino, vas a acceder a un paraíso, ¿no? Esto es
una cuestión que ha impuesto la Iglesia Católica, y sabemos que está en la Constitución Nacional, y que esto está instalado, sí, más allá ahora de la diversidad de credos, ¿sí? Que bendigo, sobre todo porque nuestros pueblos originarios tenían una forma tan diferente de partir. No sé si lo he comentado, queridas compañeras de grupo, nuestros pueblos originarios hacían el camino del oeste, como el elefante, ¿sí? Cuando sentían que ya se estaban yendo, se tenían que ir caminando, y se iban para el ocaso, y agarraban el camino del oeste, se despedían de los suyos, y allí partían, ¿sí? Y los encontraba la vida, el camino, la naturaleza, el ecosistema, ¿sí? Y partían de esta hermosísima manera, donde, bueno, por supuesto no había enfermedades, por supuesto no había entierros, por supuesto, ¿sí? Etcétera. Todo lo contrario a lo que dije antes, ¿sí? Era como la creencia de nuestros hermosísimos pueblos. Por eso cada vez que miramos el atardecer, yo no sé si les pasa, quizás a la gente que está cerca de mi edad, 50 y tantos, que bueno, que agarra como una cosita de nostalgia, ¿no? Porque, bueno, vamos hacia eso. Y ahora viene el otoño, los días son cortos, y simbólicamente vayamos para adentro, como un ejercicio de encontrarnos con este ocaso, que por supuesto sabemos que en primavera volvemos a florecer. Bien, y por último, en este video casero que hice, está las flores, ¿sí? Me llamaron muchísimo la atención esos cosmos. Dije, qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué es esto? ¿Acá hay una tumba o son cosmos? Yo tengo en casa, me encantan. Florecen y son perennes y no mueren y desaparecen en el invierno y en fines de verano y otoño empiezan a florecer. Y cuando me acerco, me encuentro con que había una lápida, me asomo, ¿sí? Estaba media flojita, me acomodé, ¿sí? Le agradezco a Noemí la posibilidad de haberme cruzado con ella, y le celebré esas flores, donde quien la haya puesto, sus familiares, me pareció que era una manera hermosa de que Noemí sea flor. A ver, sabemos que hay en este momento cajones ecológicos. Sabemos en este momento que se hacen cajones biodegradables con las raíces de un árbol, y que se planta, se degrada el cajón y el cuerpo es parte de esta melodía de la pacha y se convierte en árbol. Y esos cosmos para mí representaron eso. Así que me encantó estar con Noemí y felicito a la familia o a quien fuere que haya puesto esas semillitas ahí. Y después, bueno, corté porque entrábamos en un plano que prefiero poner en off la grabación, porque se la quiero leer, donde tiene que ver con dónde ubicaban el alma en África, ¿sí? Muchas de las personas que estamos haciendo el grupo de estudio de poética de lo sagrado, leímos Memorias impuras de Liliana Bodoc. Les cuento a los que ven este video por primera vez o que me conocen o están escuchando estos temas de mi boca por primera vez, que Lili Bodoc habla de que estaba el silbador, ¿sí? Memorias impuras es un contexto de nuestra colonización, de lo que era el Buenos Aires, la Argentina, cuando no era Argentina, estaba en los finales del Virreinato del Río de la Plata y en toda la búsqueda de libertad. Y había como tres grandes etnias: los crudos, que eran los blancos, los cuecués, que eran los africados, y los mitimaes, que eran los mestizos, que eran mezcla de blancos con originarios, ¿sí?
Esos serán los mitemaes. Bien, acerca del silbador, el silbador era un ser que iba en búsqueda de cadáveres, sea porque el virrey o la virreina se lo pedía, por las noches salía silbando con su carreta y todo el mundo se guardaba porque sabía que el silbador alguien se iba a llevar. Y se los llevaba al bosque y se los daba en ofrenda a los perpetuos. Bien. A ver, estamos hablando todo esto en un contexto literario. Este contexto literario nos permite entender la antropología simbólica sagrada aplicada a la literatura. ¿Qué hacían estos perpetuos? Tomaban el cuerpo, ¿sí? Y se comían, eran como una especie muy, muy originaria de África, ¿sí? Los perpetuos que estaban en esta selva, y se comían las entrañas. ¿Por qué? Porque en las entrañas, en el corazón, en el cerebro, estaba el vigor de la persona que había fallecido. Entonces, por supuesto, siempre había algún intermediario, venían este grupo étnico, los olfateaban, ¿sí? Y se daban cuenta que, bueno, si había sido alguien valioso, bueno, y le daban pulpa de trenzado. Pulpa de trenzado era como plantas alucinógenas, una bebida que al silbador lo hacía silbar como un ave y sus cuerdas vocales encontraban una liviandad que siempre cambiaba los cadáveres que llevaba por pulpa de trenzado. Bien, a lo que voy es a esto. Volvamos, ¿sí? Sepamos que entender todo esto nos permite construir hermosos verosímiles literarios. Volvemos a Colombres. En África estaban ubicados en las entrañas el vigor de la persona. Lo que dice es exactamente así. Allí todo se cifra en la fuerza vital de la persona, en el dinamismo interno que la informa. Sin poseerla en gran medida al alma, nadie puede realizar empresas importantes dignas de quedar en la memoria colectiva. Estas personas al morir se llevan al otro mundo toda la fuerza vital. Es decir, ella no se pierde por esta circunstancia. Toda esa energía que queda en estos órganos, ellos se la llevan. Y se van con ellos. Es como que cambian de plano, abren una puerta y pasan a otro lado. Se dice incluso que esta fuerza vital circula por la sangre y se concentra en determinados órganos del cuerpo, desde donde se distribuye hacia el resto del cuerpo, que puede ser el corazón, el hígado, la cabeza, ¿sí? Principal asiento de toda la fuerza. La fuerza vital, ¿sí? Que alcanza su máxima expresión es en el ancestro. Según para los africanos, ancestros no era cualquiera, sino era aquel que no solamente había sido vigoroso, sino además virtuoso, que bueno, pasaba a este plano incluso hasta de mediador con otros mundos. Bien, ahora con este contexto vamos a ver estas imágenes sin el texto y después vamos a cerrar, ¿sí? Con mi voz ahora así en vivo, en off, acompañándolos para ver cómo termina este tema. Bien. Por supuesto de aquí, esperen que quiero sacar el sonido, disculpen, porque esto ya tuvo su explicación, pero quiero continuar. Por supuesto de aquí me fui a una carnicería amiga, le dije, mostrame entrañas, ¿sí? Ya eran como eran como cerca de las 9, ya los negocios estaban abiertos, me fui del otro lado del mostrador, ¿no? Y acá estábamos viendo, bueno, las tripas, los chinchulines, que sabemos que los comemos,
A ver, los que somos carnívoros y nos gusta el asado, comemos esto. Entonces, ¿por qué no comerlo? Si además simboliza la fuerza vital y la energía de una persona que nos enorgullecía en vida. El hígado, ¿sí? Es otro órgano vital. Sabemos que el hígado se reproduce, ¿sí? Sus células se reproducen con una facilidad impresionante. Por eso todas las afecciones al hígado son altamente recuperables. El hígado es uno de los órganos vitales, no solo que filtran y energizan y absorben y separan lo bueno de lo malo, sino que además tiene la energía de reproducirse y reconstituirse a sí mismo con una velocidad, creo que no sé si hay otro órgano que se reproduzca tan fácilmente. Y terminando con el viaje, aquí vuelve Ine. Aquí vuelve Ine. Desde las entrañas en la carnicería, a las entrañas de mi cuerpo, a todo esto que me gusta dar con este calor y con esta pasión. Y me despido con estas imágenes, contándoles que el ánima, otra palabra con que se designa el alma, alude a lo animado, es decir, a lo que se mueve por sus propios medios, algo que corresponde al ser humano y también a los animales, por lo que es recurrente en las culturas atribuirles un alma igual o diferente a la del hombre. Pero en el plano simbólico, el alma, más que a la trascendencia, alude a la esencia, a la intimidad preservada. Por eso el desmaquillaje. A la intimidad preservada, a esa zona sagrada del individuo que se abre a pocos, yo a ustedes, y donde nos duele la vida, donde nos duele la vida, en el alma. Algo tan inmortal como nosotros, pero sublime, pero que reposa en paz. Ella se queda junto a los huesos, habíamos dicho. Vaga por los ámbitos que trajinó en vida y parte hacia uno de tantos paraísos prometidos, según la creencia de cada uno. El alma se irá diluyendo a la par de la memoria, como un árbol que pierde su follaje. Por eso, recordémonos siempre con una sonrisa. Bien. Pausa, por favor. Cerrar, cerrar, cerrar. Como si estuviéramos en vivo, suceden estas cosas. Y volvemos, dejamos de compartir. Y aquí estamos. Bueno, espero que la gente del grupo no me haya extrañado, que se hayan divertido. ¿Sí? Mañana les voy a preparar. Cada encuentro tiene 3 temas. Este se desarrolló así y no los quiero saturar. Mañana les voy a contar el próximo, pero con un PowerPoint. Ahí estuve un poquito más informática. Ya había luz en casa. Les dejo un beso enorme y es un placer, como siempre, hablar de estas cosas. Chau, chau.